Bien, buenos días con todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el cuestionario que estuvimos nosotros revisando, la temática que estuvimos revisando de historia. Bien. Estuvimos viendo estos elementos, explicando la arquitectura inca en los elementos del tambo, el capañán, la callanca y la cancha. Voy a iniciar desde ahí el análisis rápidamente. Entonces, recordemos un poco, no se olviden, estos elementos son aquellos que nosotros hemos venido ya revisando a lo largo de nuestro trabajo en general de esta materia de historia para este quimestre. Estuvimos un poco revisando ya la finalización para ir cerrando esta perspectiva. Ulises, Dígame. ese cuestionario de segundo de bachillerato. Ay, perdón, mea culpa. Gracias, ¿o no? No, primero estoy pasando el otro. Sí, ya les entendí. Ahí estamos. Ahí sí. Yo estaba viendo una pantalla y ustedes otra. Ya, listo, jóvenes. Bueno, entonces, como les decía, nos quedamos aquí en la arquitectura inca, en los elementos que estuvimos revisando la clase anterior. No se olviden puntualizar en el mapa, sobre todo explicar qué era el Tahuantinsuyo y puntualizar cada una de las partes. Antes de arrancar con esto, que ya me ayudaron ustedes, pero es necesario retomar. ¿Alguna duda sobre preguntas anteriores? Bien, entonces vamos a continuar desde aquí. Estuvimos revisando, no se olvide aquí una consideración. Los tambos, decíamos que eran los puestos de descanso en los caminos. El camino del Inca, que se llama Capañán, es propiamente este camino que recorre todo el Tahuantinsuyo, todo el territorio inca. Y dentro de ese camino del Inca, que se llama Capañán, tenemos unos puestos, unos pequeños puestos, que les servía a aquellos viajeros del paso, porque ustedes ven el gran o la gran extensión de territorio que abarca lo que era el territorio incaico. Por lo tanto, estos tambos, entonces no se olvide, voy a ir anotando por si acaso por ahí. Digan, profe, ¿qué está diciendo? ¿Qué está opinando? Vamos con esto. Tambos. Puesto de descanso en los caminos. El Capañán, propiamente, camino inca, recorre todo el Tahuantinsuyo, no se olvide los 4 suyos, recorre por el centro, tiene una extensión que suma alrededor de 60,000 kilómetros, son caminos interconectados. Todos estos elementos son importantes que vayan ustedes retratándolo, no se queden solo con una consideración. Vimos que la callanca eran estos lugares ceremoniales que en las crónicas les llamaban propiamente galpones. ¿Por qué? Porque eran unas extensiones grandes que principalmente albergaban gran cantidad de personas. La cancha, propiamente una construcción amplia para varios fines. No se olviden ir puntualizando
que era el lugar más común encontrado en todo el incaico, y las culturas preincaicas también, como Ollanta y Tambo, tenían algunas de estas estructuras como la cancha que se podían encontrar. ¿Alguna duda, inquietud? Sencillo. Lo que hemos visto, lo que hemos puntualizado, lo que usted tiene anotado es lo que se está preguntando, nada más. No es ningún tipo de invención lo que les estoy pidiendo. Aquí nosotros puntualizábamos la redistribución y la reciprocidad. Decíamos directamente que el mecanismo de redistribución supone la existencia de una jerarquía. ¿Por qué? Porque debe haber una cabeza, debe haber un jefe que a todas las personas les permita acceder al alimento. Entonces vamos a ponerlo de esta manera para que sea mucho más sencillo. Redistribución. Propiamente la redistribución, entonces, es esta posibilidad de transferir riqueza a los que no tienen. De lo que ustedes pusieron, voy a ir complementando algunas ideas que son importantes. Transferir riqueza a aquellos que no la tienen. Y en la época incaica suponía realmente la existencia de una jerarquía. ¿Cuál era la jerarquía máxima en el imperio incaico? Los incas, que eran como nosotros conocemos a los emperadores. Esto era propiamente un inca. ¿Qué otra jerarquía teníamos? Teníamos los curacas y los ayllu. No se olviden de eso, ¿por qué? Porque los jefes de los ayllus, curacas, era quien redistribuían los alimentos, se llevaban esos alimentos al inca, el inca determinaba para quién iba prioritariamente. Estoy solo complementando la definición que dimos el día de ayer. El mecanismo de redistribución presupone la existencia de un centro de almacenamiento. Entonces, adicionalmente, debe existir un centro de almacenamiento para los productos. Estas ideas les ayudan, o espero que les ayuden, sobre todo a complementar lo que ustedes ya tienen. Vaya complementando y así tenemos una idea mucho más completa. El principio de reciprocidad muestra, en cambio, la división entre dos clases de intercambios. Y esto nos faltó ayer puntualizar en la definición que dimos. La reciprocidad andina en los Andes presupone realmente una división entre lo que sería una división simétrica. Esto supone un mecanismo de reciprocidad que es propiamente la reciprocidad. Y cuando hablamos de asimetría es la redistribución. Entonces, ¿qué es propiamente la reciprocidad? Un sistema, un principio andino, simétrico. Así para que no se confunda. Un principio andino simétrico. Es decir, ¿qué significa simetría? Que hay una proporción entre lo que yo doy y lo que recibo. De lo que recibo, doy. Por eso es simétrico. Y a esto le llamamos propiamente reciprocidad.
a este intercambio simétrico con la naturaleza. No es que de lo que me sobra le doy a la naturaleza, no es de lo que el excedente, sino en función de lo que obtengo de la naturaleza, cultivo, cosecho, soy recíproco. El mecanismo de reciprocidad puede ser definido, y vamos a definirlo así. Reciprocidad como el intercambio mutuo de dones que se desarrolla entre personas. Yo doy a una persona, la persona me da, porque eso es reciprocidad, o grupos simétricos que están asociados por lazos principalmente. Pero esta consideración de la reciprocidad desde la cosmovisión andina es una cosmovisión de comunidad. Por lo tanto, hay una relación, una idea de la naturaleza con los seres humanos con la naturaleza y cada uno de estos individuos entre sí. Por lo tanto, si yo doy algo o, por ejemplo, cosecho algo, no es solo para mí, es para toda la comunidad. Y esa persona que recibe debe aportar con algo más. Digámoslo así, si yo no puedo tal vez cosechar, puedo procesar ese alimento o guardarlo. En la cosmovisión andina, que es una de las cosas que todavía permanecen hasta la actualidad, y que nosotros no tenemos totalmente en nuestra mentalidad, es la consideración principal de que lo que doy debo ser recíproco. Mejor dicho, lo que recibo debo también dar. Tal vez no de la misma forma. Un grupo de personas recibe el alimento que se ha cosechado, pero esas personas tal vez no pueden cosechar. Procesan el alimento y generan un producto elaborado para todos. La idea de comunidad es la que subyace a estas dos consideraciones, a la redistribución y a la reciprocidad. El elemento más importante de la población andina o de la cosmovisión, la forma de entender el mundo de estas culturas que han permanecido en ciertas consideraciones durante mucho tiempo hasta la actualidad, es la consideración principal del concepto de la comunidad. ¿Por qué son recíprocos? Porque viven de manera en grupos simétricos que están ligados al parentesco, que están ligados al ayu, donde realmente cada persona complementa a la otra y no se ven solo como individuos, sino en su conjunto. ¿Alguna pregunta, alguna duda con estos dos conceptos, redistribución y reciprocidad? He complementado algunas ideas, pero de fondo, este tema lo que intenta mostrar es que estas culturas, sobre todo la incaica, que es la que más nos atañe a nosotros, tiene una cosmovisión, una forma de entender el mundo en comunidad. Por lo tanto, siempre son recíprocos y redistribuyen sin ver cuestiones económicas ni nada por el estilo. Redistribuyen para que todos tengan la posibilidad de acceder al alimento, sobre todo. Bien, ahora, en cuanto a la diferencia entre la esclavitud antigua y de la época colonial, ¿qué más pudieron encontrar? ¿Qué más recuerdan que nosotros estuvimos puntualizando? ¿Qué era esta esclavitud en la época antigua? Que las personas esclavizadas eran prisioneros de guerra. Ya, eran prisioneros de guerra, por lo tanto iban a tener un trato diferente. Las personas esclavas en la antigüedad o personas esclavizadas en la antigüedad eran de otros grupos, eran de otras etnias que principalmente
se conquistaron y en la conquista pasaron a pertenecer a ese grupo como esclavos. De fondo, los dos grupos en la época colonial y en la antigüedad, las personas esclavizadas cumplían funciones que la población deseaba y eran obligados a cumplir esta función. En eso hay una similitud. La diferencia principal es que en la época colonial se fue conformando un negocio de las personas esclavizadas. Durante la antigüedad, las personas esclavizadas cumplían roles productivos o de servidumbre y eran botín de guerra. En cambio, en la época colonial, como consecuencia del colonialismo y de la acumulación del capital, realmente paralelo al siglo XV, se generó esta conquista de América y se fue dando una circunstancia diferente. Cumplían una función parecida, debían trabajar en cuestiones productivas o en la servidumbre, pero en las circunstancias económicas llevaron a considerarles a esas personas, a ese grupo humano, como si fueran un grupo de personas prácticamente objetos más que personas. Tratar a un ser humano de esa manera significaba poseerlo, mantenerlo con el fin de producir. Aquí, las personas esclavizadas principalmente cumplían roles productivos. Tenían un rol. Eran personas que cumplían un rol por ser botín de guerra. En cambio, en la época colonial eran objetos que principalmente lo que intentaban era acumular más capital. Entonces, pasaban a ser parte de ese capital. Eran la mano de obra que nos permitía acumular, pero no solo se acumulaba materia prima, no solo se acumulaba objetos, oro, diamantes, plata, lo que sea. Se acumulaba también personas esclavizadas. Cerca de las razones económicas que se encuentra el discurso de una superioridad racial es la que fundamenta también esta consideración de en la época colonial de la esclavitud. En la época colonial se consideraba directamente la perspectiva de que había razas, castas superiores. La división de castas también va acentuando la consideración de la esclavitud en la época colonial. Grupos que se creían superiores unos a otros y que principalmente consideraban que aquellos afro, indígenas eran inferiores. Por eso nosotros veíamos esa consideración. Todos esos elementos van aportando a esta perspectiva de entender propiamente la esclavitud. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Bien, jóvenes, entonces, con eso cerramos esta clase complementaria. La siguiente semana lo que vamos a ir puntualizando son estos elementos. Esta última parte voy a volver a traer el video, algo más sobre Alonso de Illescas, para tener un poco más claro esta perspectiva. El triángulo del comercio, no se olvide enunciarlo en el gráfico. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, jóvenes, suerte.